Hoy hablamos de las alertas migratorias. Si usted tiene una alerta migratoria y no sabe cómo deshacerse de ella, escríbanos a CDN 37 y le haremos su pregunta a la doctora Wendy Lora, exdirectora de la Unidad General de Análisis Financiero del Ministerio Público. Wendy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti por aceptar. Wendy, las alertas migratorias, cuéntanos qué son desde el punto de vista legal y si son legales, valga la redundancia. Mira, tal y como tú señalas, desde el punto de vista legal, son ilegales, valga la redundancia. La Constitución de la República contempla lo que es la libertad de tránsito. Y esta libertad solamente puede ser lacerada, solo puede ser mitigada con una orden de un tribunal competente. Las personas pueden libremente circular salvo que exista una orden emitida por un juez y que se practique un arresto. Todos sabemos que cuando una persona es arrestada hay un plazo para presentarse ante un tribunal. Las alertas migratorias son una mala práctica porque es importante que la gente sepa que no son alertas, sino que son impedimentos de salida del país. Y de la única forma que a una persona se le puede impedir salir del país, si tiene su pasaporte, si tiene su visa, si ahora con el tema COVID cumple con los requisitos, es cuando hay una medida de coerción que la impone un juez. Wendy, pero esta es una práctica, digamos que es una violación de hecho, porque a nadie le dan un papel diciendo usted tiene una alerta migratoria, usted tiene una tirilla, que es como se conoce comúnmente. Y claro, tú y yo sabemos cómo se maneja y cómo se ponen, pero que además esto en el pasado se utilizaba como un método de presión y represión contra ciudadanos por múltiples razones. ¿Cómo se da cuenta una persona que tiene una tirilla migratoria antes de intentar salir del país? Bueno, yo te diría que no en el pasado, porque hay ejemplos recientes de que se daba la práctica, ¿no? El problema es que justamente al no ser un tema legal y solamente una información que se te da informalmente, valga la redundancia, la persona no tiene cómo enterarse a menos que acuda a salir del país. Porque ningún funcionario que tú llames para preguntar si tienes una alerta, porque la alerta es ilegal, te va a decir que la tienes. Sí. Entonces, evidentemente que la única forma es la persona dirigiéndose al aeropuerto tratando de salir del país. Y debemos de quitarle el nombre de alerta, porque no son alertas migratorias. Cuando le decimos alerta, estamos tratando de restarle el impacto a la violación a derechos fundamentales que esto implica. Sí. Es un impedimento de salida, Yulisa, que lo coloca de manera administrativa una autoridad que no tiene la facultad para hacerlo. Eso es lo que realmente es. Fíjate qué bien, qué bueno que dices eso. Lo coloca una autoridad que no tiene la facultad para hacerlo, porque un derecho fundamental a usted no se le puede violar sin una sentencia. Así es. Y una sentencia que tiene que estar motivada por un proceso judicial que debió ser transparente, que debió ser contradictorio, etcétera, 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 todo lo que ustedes y nosotros sabemos. Pero, ¿cómo puede una persona que tiene una alerta migratoria liberarse de esa práctica? Te mandan a buscar una certificación de no antecedentes penales a la Procuraduría General de la República. Te mandan a buscar una certificación al tribunal correspondiente según tu zona de vivienda. Tú puedes tener las dos certificaciones de no objeción y de no antecedentes penales y aún así no te quitan el impedimento de salida. Claro, mira, lo primero es que eso puede dar lugar a un habeas corpus. La norma te da la posibilidad de que ante una amenaza a la libertad o ante un arresto ilegal se pueda acudir ante el juez de instrucción o el juez de las garantías para pedirle que dicte un auto de habeas corpus. Esto puede dar lugar a un habeas corpus porque a la persona se le está limitando su libertad de tránsito sin que exista una orden judicial que así lo ordene. Y además puede dar lugar también a acciones de resarcimiento, a sometimiento en contra de la autoridad que dio esa orden. Recordemos que los funcionarios públicos tienen que actuar
conforme la facultad que le da la ley. Y sí, cuando tú te extralimitas de esa facultad, hay responsabilidad civil, penal y administrativa. Por ende, es bueno que sepa la Dirección General de Migración que si alguien le llama sin facultad para colocar una presunta alerta, sin que exista una orden de un juez, ese funcionario de la Dirección General de Impuestos Internos, que es, disculpen, de la Dirección General de Migración, que está impidiendo la salida de esa persona sin una orden, es pasible de una demanda, Yulisa. Quien está violando ahí es el director general de Migración, que acoge una solicitud sin tener un documento legal que lo avale. Por supuesto, totalmente, porque quien le ordenó al final puede lavarse las manos, porque difícilmente aparezca un documento. Así es. Diciendo impídale salir a Yulisa o a Wendy del país. Eso es un tema de llamadas. Hay hasta nombres famosos de personas que le han impedido la salida recientemente, pero independientemente de que sea... Y mucha gente que no lo dijo, Yulisa, pero hay muchas más personas que se le impidió salir. Bueno, muchas personas del gobierno pasado tienen impedimento de salida, aunque no tienen órdenes judiciales para ello. Lo que pasa que como eso genera vergüenza y rechazo público, simplemente no lo dicen y no se atreven siquiera a denunciarlo. Solo se devuelven tranquilitos de su aeropuerto, se quedan calladitos y se van para su casa. Y no lo dicen. Pero sea de una persona que a usted le agrade o sea de una persona que a usted no le agrade, las faltas son faltas y las violaciones de derechos son violaciones de derecho independiente de contra quién se ejecuten. Mira, lo que acabas de decir es muy básico, porque las personas estamos muy acostumbradas a exigir el cumplimiento de la ley solo si es para mí o si es para un allegado o a una persona que yo quiera. Claro, recuerda aquello de que para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Pero la mayoría estamos dispuestos a permitir que atropellen al otro, claro, hasta la saciedad, porque no es a mí. El problema que tenemos que entender es que la práctica se queda y se instaura. Sí, y que hoy es a uno y mañana es a usted. Exacto, lo que empezamos a hacer mal, mañana se valida sigue haciéndose así. Sí. Muchas personas se alegraron del ex procurador, por ejemplo, porque en su gestión se aplicaron muchas limitaciones de libre tránsito, muchos impedimentos de salida sin justificación alguna. De hecho, algunos se hicieron públicos porque hicieron denuncias, inclusive de intentos de supuesta extorsión, y el impedimento de salida era parte de todo ese proceso que se denunciaba. La gente se alegró de que lo hicieran, pero... Claro, estuvo muy mal en ese momento. Y ahora también. Y estuvo mal ahora también. Claro. Ahora, en ese momento que se alegó eso y se denunció, esas personas tampoco acudieron a instancias judiciales. Porque habría que ver qué hubiera pasado si en ese momento se solicita un habeas corpus y se le coloca una denuncia a esta persona, pero no solamente en denuncia en medios, no, una querella, porque era un delito eso. Así y es. Lo sigue siendo ahora. Lo sigue siendo ahora. Wendy, ¿qué se va a hacer en el futuro, en este momento, con todas estas personas? Muchas de ellas, personas jóvenes que nunca han tenido una situación de riña con la ley y se encuentran ahí por confusión, por parecido, por similitud, por cualquier cosa, con impedimentos de salida y que a pesar de tener sus certificaciones no les levantan el impedimento. ¿Qué pueden hacer? Mira, a mí me parece ese un fabuloso caso para la Defensoría del Pueblo. Vemos que tenemos un nuevo defensor del pueblo con una nueva gestión bastante activa y que ya inclusive ha tenido logros. Ese sería un excelente caso para eso, porque no estamos hablando, como tú muy bien señalas, de un caso o dos, estamos hablando de una práctica. Y es una práctica ilegal de parte del Estado. Entonces sería muy interesante que fuera un caso del cual se interesara, valga la redundancia, la Defensoría del Pueblo. A mí me parece. Porque tiene que cesar. Por algún lugar hay que empezar y hay que dar ejemplo. Eso es así. Wendy, gracias. Para mí es un placer tenerte aquí esta noche. Gracias por tu disponibilidad. Yo sé que a esta hora mucha gente está ya poniéndose su pijama para dormir con ropa. Así debe de ser. Pues muchísimas gracias, Yulisa, siempre a tu disposición.